Bien, saludos nuevamente a todos los venezolanos y venezolanas que nos escuchan por medio de este corto vídeo. El primero fue extenso, este tal vez no sea tan extenso, pero tiene importancia igualmente según la cátedra que estamos llevando en este momento. Recordándoles que la cátedra que estamos llevando, para aquellos que apenas están comenzando a entrar y han visto el primer video, o tal vez no lo han visto y han pasado directamente a este, es que estamos hablando sobre la importancia, o en este caso estamos hablando sobre la relevancia de un tema importante, que es precisamente basado en una pregunta que hemos visto durante todo el tiempo en el que ha ocurrido los eventos, ¿no? Desde el 3 de enero de 2026 en Venezuela, que es Venezuela como Estado 51 de Estados Unidos. Lo resaltamos como una pregunta porque es una pregunta abierta, ¿no? Que algunos se han hecho y que otros han hecho encuestas, incluso para decidir si sí o no les gustaría formar parte de Estados Unidos como Estado 51, cosa que, bueno, aquí estamos desglosando lo que realmente significa formar parte directa de Estados Unidos, ¿no? Entonces, les había dicho que hoy tocaba, o en este video tocaba el punto 2. Sin embargo, quiero indicarles primero, ¿no? Quiero indicarles primeramente que este video vamos a hablar desde el tema 1. No vamos a hablar sobre puntos, sino sobre temas, porque realmente pues esto se basa en un aproximado de 14 a 16 temas, de los cuales voy a estar empezando con el primer tema, porque lo que dimos anteriormente, digamos que fue como una introducción, los objetivos de esta cátedra, y precisamente hoy comenzamos con este primer tema, digámoslo así, de esta cátedra sobre la pregunta: Venezuela como Estado 51 de Estados Unidos. En este caso, el tema releva lo siguiente: ¿es realista que Venezuela sea Estado 51? Ese es como quien dice, el título del tema en forma de pregunta. Y ahora vamos a estar desarrollando juntos este importante tema por puntos a desglosar. Comenzamos primeramente hablando de una idea, ¿no? Cuando una idea comienza a repetirse constantemente en redes sociales, conversaciones familiares, en debates políticos, deja de ser solamente una ocurrencia aislada y se convierte en un fenómeno digno de análisis, que es lo que estamos haciendo ahora. La idea de que Venezuela pueda convertirse en el Estado 51, o en este caso la idea hipotética de que Venezuela se pueda convertir en el Estado 51 de Estados Unidos, es precisamente uno de estos casos dignos de análisis. Pero antes de preguntarnos si sería conveniente o no, hay una pregunta mucho más importante, mucho más básica. ¿Es realmente posible que algo así ocurra? ¿Qué piensan ustedes? Lo pueden dejar en los comentarios, si así gustan. Pero sin embargo, hay que ser claros, ¿no? Directo, hay que ser responsable cuando se hace un análisis político o un análisis jurídico, un análisis histórico. Hay que ser precisos. Les digo la realidad. Hoy por hoy no es viable en la práctica. El que sea Venezuela un Estado 51 puede ser muy teórico, pero no es viable en la práctica. Sin embargo, esta respuesta no se puede quedar solamente ahí, en lo superficial. Para comprender la verdad de esta temática hay que desmontar esa idea paso por paso, pieza por pieza. Esa es la única manera de poder comprender un contexto en general, que es lo que algunos actores o algunos analistas políticos hoy en día no están realizando. Se quedan con lo superficial y le restan importancia al contexto general. Y eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo durante toda esta cátedra, que como ya les había comentado, van a ser varios videos los que vamos a estar realizando. Vamos a comenzar primeramente hablando de una idea que existe más como símbolo que como plan. Fíjense que lo primero que hay que entender es que el término Estado 51 no nació como un proyecto concreto para Venezuela. Históricamente,
Esta expresión fue utilizada por Estados Unidos para referirse a territorios que buscan convertirse en estados, como por ejemplo pasa el caso de Puerto Rico como estado asociado, ¿sí? Las regiones con identidad particular, o incluso como forma de burla o como forma de crítica política. Es decir, muchas veces no describe una realidad, sino una posibilidad hipotética o una metáfora política. Cuando esta idea se traslada al caso venezolano, ocurre algo muy interesante. Deja de ser una discusión interna de Estados Unidos y pasa a ser una proyección externa, muchas veces cargada de mucha emoción, mayormente por la población venezolana que se encuentra fuera o los que están internos que desesperadamente buscan un cambio. La idea ahora del Estado 51 en Venezuela no nace de un proceso político real, y esta es la interpretación clave, sino de una percepción social del pueblo venezolano. Ahora, ¿qué tendría que pasar? Supongamos que dejamos de lado lo simbólico y analizamos el escenario como si fuera realista, pongámoslo así. No lo hagamos hipotético, sino que trasladémoslo a un escenario posiblemente realista. Ahí es donde la idea se enfrenta con la realidad. Y eso es lo que los analistas políticos que viven diciendo que Venezuela, Estado 51, no analizan con profundidad la realidad de lo que implica. Vamos a comenzar primeramente hablando de la decisión interna de Venezuela, porque también hay una decisión interna de Estados Unidos. Pero comencemos que sea realista en ejemplo, que sea realista, no pongamos que es un escenario hipotético, sino un escenario realista, y pongamos que la decisión interna comienza por Venezuela. Para que Venezuela pueda integrarse a otro país, tiene que ocurrir algo muy profundo, extremo. Un cambio en la Constitución es lo primero que tiene que ocurrir, cosa que no va a ocurrir bajo este mandato, ni los mandatos de los últimos 27 años. Eso no va a ocurrir, porque ellos ya tienen una Constitución adaptada a sus propias conveniencias. No les conviene a ellos cambiar su Constitución actual. Entonces, esto ya por aquí da mucho que derogar. Otro proceso político nacional que lógicamente tiene que llevarse a cabo. Y sobre todo, la decisión del pueblo. Recordemos que la Constitución de Venezuela dice claramente que la soberanía reside directamente en el pueblo. El pueblo tiene que elegir, el pueblo tiene que decidir. Y eso no sería un simple voto electoral nada más. Sería una decisión histórica. Aceptar dejar de existir como Estado independiente. En este caso, aceptaría el pueblo venezolano que Venezuela ya no exista. Porque en ese caso, una anexión implica que Venezuela ya no existe. La historia cambia. Los libros de historia no son lo mismo. O las páginas de historia, porque ya casi libros ni se usan. Ya no sería lo mismo. Ahora, ¿cuál es la implicación real de todo esto? Primeramente, que no habría más República Bolivariana de Venezuela, ni más República de Venezuela, ni Estados Unidos de Venezuela, ni ningún punto o título que tenga que ver con Venezuela. Eso desaparecería. Otra, no tendrían soberanía nacional. El territorio no tendría su soberanía alcanzada por la independencia en el siglo XIX. Y otra es que no habría política exterior propia. Pero ahora vamos a ver la parte estadounidense, la aprobación de Estados Unidos. Ese es otro nivel de complejidad. Estados Unidos no puede simplemente anexar un país porque sí. Su sistema político tiene mucha claridad. De hecho, es uno de los sistemas más profundos y más responsables en los sistemas democráticos existentes. Solo el Congreso puede admitir estados nuevos. Y eso implica debate político interno, intereses estratégicos de Estados Unidos, el costo económico de Estados Unidos para un nuevo territorio y el impacto electoral que esto va a causar. Ahora la pregunta es importante. ¿Tiene Estados Unidos interés real en convertir a Venezuela en un Estado?
Esa es la pregunta que también debemos hacernos. Preguntas que los analistas políticos que hablan de Estado 51 no se están haciendo. ¿Tiene Estados Unidos interés real en convertir a Venezuela en un Estado? Hasta ahora la respuesta es muy simple. No existe evidencia de ese interés. No existe. No hay proyecto. No hay propuestas formales. No hay discusiones serias en el sentido de convertir a Venezuela en un Estado 51. No hay, no existe. Pero sigamos. Vamos a ver la integración total, que es el punto más ignorado. En este es el aspecto más importante y al mismo tiempo es el menos comprendido por la mayoría. Cuando se habla de Estado 51, muchas personas imaginan algo así como, por ejemplo, Venezuela va a seguir siendo Venezuela. O, sí, Venezuela va a seguir siendo Venezuela, pero con beneficio de Estados Unidos. Pero esto no es así, mis estimados venezolanos y venezolanas. Esto no es así. La realidad es mucho más radical que esto. Venezuela adoptaría automáticamente la Constitución de Estados Unidos. Porque en Venezuela, como colonia o como parte anexada de Estados Unidos, ya no tendría una constitución propia. Tendría sus leyes federales que tendrían que ejecutarse al pie de la letra. El sistema económico de Estados Unidos, que sería algo beneficioso para el pueblo, pero el resto tenemos que analizarlo. Y la estructura institucional de Estados Unidos, porque recordemos que es un Estado federal. Traducción directa, para no entrar mucho en contexto. Venezuela dejaría de ser Venezuela. Venezuela dejaría de ser país. Se convertiría en Estado anexo de Estados Unidos. Ahora, la pregunta también resalta en otro punto. ¿Por qué este proceso es tan complejo? Porque no estamos hablando de una reforma o de una alianza, estimados. Estamos hablando de una transformación total en múltiples niveles. El nivel político, cambio completo del sistema de gobierno, el nivel jurídico, sustitución, en este caso, del marco legal nacional. En el nivel económico es la adaptación a un modelo completamente diferente al modelo del Bolívar. Nivel cultural, la reconfiguración de identidad colectiva. ¿Saben la cantidad de diversidad cultural que tiene Venezuela y tan nutrida para luego tener que desestimar toda la cultura que se ha venido construyendo en siglos en Venezuela para nosotros luego adaptar culturas nuevas? Nivel internacional, porque desaparece Venezuela como actor soberano. En conjunto, estimado, esto se convierte, la idea que se tenía, se convierte en algo no solo difícil, sino extraordinariamente improbable. ¿Sí? Entonces, vayan entendiendo, estimados venezolanos y venezolanas, lo difícil de un proceso como este. Estado 51. Ahora, vamos a entrar en una reflexión clave, la distancia entre lo deseable y lo posible. Muchas personas no analizan esta idea desde la viabilidad, sino desde el deseo. Y ese es el detalle. Cuando pensamos con el deseo, no pensamos con la viabilidad. Cuando pensamos simplemente con nuestra desesperación, no pensamos con responsabilidad. El deseo de estabilidad, el deseo de seguridad, el deseo de oportunidad. Y esos deseos son completamente comprensibles en un contexto de crisis como el que está viviendo el país. Pero el problema es el siguiente. El deseo no convierte una idea en realidad. Nunca. Una persona, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo conceptual. Una persona puede desear mudarse a otro país y mejorar la calidad de vida como lo han hecho algunos venezolanos que han migrado. Me incluyo. Pero es viable. Eso es viable a nivel individual, ¿no? Es viable. Pero un país entero no se puede mudar. Porque un país no es solo un territorio. Es una estructura política. Es una estructura jurídica. Una estructura histórica. Entonces, concluir toda esta temática que hemos venido dialogando ahora, de este primer tema, es que después que nosotros hemos analizado, estimados, todos estos elementos, afirmamos con una claridad profunda la idea de Venezuela como Estado 51 no tiene base política actual, no tiene viabilidad jurídica inmediata,
no responde a un interés estratégico real de Estados Unidos y requiere cambio estructural extremo. Entonces, fíjense, no es una posibilidad real en el corto ni en el mediano plazo, sino que es una idea que surge como respuesta emocional a una crisis profunda. Eso es lo que realmente es esto de estar en las redes colocando encuestas diciendo Estado 51, Venezuela. ¿Sí? Es una idea que surge como respuesta emocional de la crisis que está viviendo el país, pero no es viable, no es posible, no es factible. Ahora, reflexionemos. Antes de preguntarnos si algo es bueno o malo, hay una pregunta que siempre debemos hacernos antes de esa pregunta. ¿Es posible? Esa es la pregunta. Y en este caso la respuesta no solo es no por razones estructurales profundas. Y con esto termino diciendo una frase de cierre, como lo hicimos en el video anterior. Y la frase de cierre que vamos a utilizar para este tema es la siguiente. Cuando una sociedad imagina soluciones imposibles, no está describiendo el futuro, está revelando su nivel de desesperación en el presente. Cierro con esto. Muchísimas gracias por su atención prestada nuevamente a todos los venezolanos y venezolanas que nos escuchan y aquellos interesados en esta temática. Nuevamente, pues, nos volveremos a ver en el próximo video para continuar con esta cátedra que es bastante extensa, pero importante de aclarar profundamente como análisis político realista para que usted comprenda la dificultad de este tema y lo difícil que es ponerlo como un fundamento, sino más como una idea, pero no una idea que pueda llevarse a la realidad de hoy, ni a la realidad media que nos toque en el futuro. Muchísimas gracias por su atención.